Vamos a entrar en la palabra. Tenemos un tiempecito ya, varios domingos, hablando de la santificación del cristiano. A ver cómo el Espíritu Santo, yo me someto al Espíritu, los pensamientos que Dios quiera poner en este momento y nos dirige. Yo no voy a leer la introducción, aquí la tengo, o lo que el Espíritu me ponga. Nosotros decíamos que el término santificar es santus en latín, santo. Es un término derivado del latín santus. Yo les lo dice con C aquí. Y facere, que es hacer, se traduce en nuestras Biblias, en hebreos, como kados. Nosotros tenemos una alabanza muy hermosa que es kados, santos. Y en griego, agiaso, que es el significado. Quiere decir apartar, separar y consagrar. En el Antiguo Testamento se apartaban, se consagraban los profetas, los sacerdotes, se les echaba el aceite, los reyes. Saúl era un rey y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió. Había que ungir. A David se ungió, Samuel también lo ungió. Primer rey de Israel por 40 años. Fue Saúl, lo puso Dios, pero a petición del pueblo, porque ellos querían un rey como las demás naciones, y Dios se le puso a Saúl, pero hubo que ungirlo, separarlo, y eso es santificar, apartar, separar para Dios. Entonces nosotros leímos el Catecismo de Westminster, que es uno de los más hermosos que yo he visto. Y le doy gracias a Dios, bendigo por ese catecismo que en 1646 y el de Londres en 1689, creo, más o menos la fecha. Están por ahí, tremendo, léalo un día si usted pueda. La Iglesia Bautista lo absorbió, pero uno de los catecismos doctrinales. Hay algunas cosas que yo difiero, tengo ese derecho, me lo tienen que dar, pero que muy hermoso. Ellos en ese catecismo declararon que Cristo era 100% hombre, la unión hipostática, y 100% Dios. Ellos definieron qué es santificar, pero yo no lo voy a leer aquí en esta tarde porque ya lo leí para redimir el tiempo. Entonces nosotros, así como hemos separado para una mejor enseñanza, que el cristiano tiene dos carreras. Eso casi yo nunca, te lo confieso, lo he escuchado en las iglesias. Todavía puede ser que hoy alguien me pueda decir, alarmarse conmigo, pero con esa enseñanza, esa ecuación da con toda la Biblia, hermanos. Entonces yo siempre he dicho que en la primera carrera uno no se pierde, en la segunda se puede perder. La primera la corrió Cristo, esa es la justicia que se me imputó y está demostrado por la Biblia. Entonces, en la posición también, la santificación, hay dos santificaciones. En la primera ya yo estoy santo. Lo leímos el domingo a la iglesia de Filipo. Pablo dijo los santos. Porque lo primero que Dios hace para trabajar con un hombre es santificarlo. A Jeremías, dice Jeremías, capítulo 1. No dice cuando yo lo estaba leyendo ahorita cuando llegué. Yo dije, déjame ver si fue cuando se formó, cuando fue el cigoto y empezó a formarse el embrión, después la fase del embarazo uterina. Primero viene el embrión, la fase uterina ya que se va formando los bracitos del niño, el cerebro. Pero no dice cuando te formaste, dice antes de formarte en el vientre. Las cosas de Dios son grandes, no caben en la mente. Por eso hay que sacar el humanismo de la iglesia. Ya yo te conocía, o sea que todavía no se había unido el papá de Jeremías y la madre, el óvulo y el espermatozoide. Por lo regular, ese encuentro del óvulo y el espermatozoide en el momento del periodo de ovulación mensual que tiene un día de la mujer, dispara ese óvulo que madura y cae. Y cuando el espermatozoide puede tener un promedio, cuando penetra el canal de la mujer, estoy hablando entre adultos,
algunos 2 días, depende de lo saludable que sea, o 3 días si es muy saludable, porque para el espermatozoide, para llegar a la trompa, que es donde está el gran encuentro del óvulo y es el espermatozoide, tiene que sufrir muchas cosas, son millones que mueren y llegan unos o dos. Y si uno fecunda, ya el otro no puede fecundar. Ahí se cierra el ciclo porque podría seguir otro fecundando y tiene ese encuentro espermatozoide con el óvulo. Pero antes de suceder en ese proceso, yo creo que Dios está en eso, porque Dios está en el mismo, desde que la mujer quede embarazada, ya Dios está ahí mirando. Y antes de Jeremías formarse, ya estaba ya santificado, hermanos. Entonces, antes que naciese, después que se formó, ya dice, antes de tú formarte en el vientre, yo te conocía. Tremenda elección. Yo no sé cómo los herminianos se arreglan para explicar eso. Y antes de nacer, yo te di por profeta a las naciones. Te santifiqué. Entonces, en esa santificación, en la posición, inmediatamente que una persona es elegida y el día que Cristo llega a nuestras vidas, ahí mismo ya estamos santificados en cuanto a la justicia. Ya somos una justicia porque todo lo de Cristo se nos da a nosotros. El Estado está dañado, muy dañado. Yo estoy dañado y usted. Ahí empieza la otra santificación, la progresiva, que esa nunca termina. No es como dijo Juan Wesley, los metodistas, que esa terminaba, esa nunca termina. Porque lo hemos visto, hay cosas a veces que usted ni siquiera necesita la fe para creerlo. Usted lo ve, hay cristianos que cada día están peor, que van para atrás. Hay otros que maduran. Hay dos tipos de cristianos. En esa enseñanza hermosa, en los 3 tipos de hombres que ustedes la tienen. El hombre súquicos. Ese es el hombre que no tiene el Espíritu Santo. A ese no lo santifican. Dios trabaja con él porque le escribió las leyes en el corazón y tiene una razón y una voluntad. Y hay hombres buenos y mujeres también, honesto, más que hasta los cristianos, porque Dios le puso eso a cada persona, un código moral. Eso se llama escribir la ley en el corazón, le puso un código moral. Yo he visto hombres inconversos, fieles a su esposa, que no beben, ni fuman, y son muy honestos. He visto cristianos lo opuesto, infieles, fuman, beben y hacen peor, se comporta que los impíos. Porque los impíos Dios no los dejó así. Ahora hay que estar claro, no tienen el Espíritu Santo, no le ha amanecido. Pero Dios trabaja con ellos, con el código moral. Trabaja bastante. Un muchacho impío se cría un hogar honesto y va viendo honestidad en los padres. Así mismo puede desarrollarse un muchacho de futuro, trabajando con el papá, viendo al papá corrigiéndolo, que no le mentira. Y no tienen el espíritu. Pero el hombre súquico, las cosas del espíritu, le son locura. Una persona natural puede venir esta tarde aquí y se puede formular muchas preguntas que ya tú no te las formulas. Pues sí, pero ¿y por qué ellos tienen que estar, a quién que están adorando? Yo no veo a nadie. Pero ¿y por qué hay que estar cantándole? ¿A quién le cantan? Natural. Las cosas del espíritu le son locura. El peligro que está pasando con las filosofías hoy en día es que están llevando muchos hombres que se han desarrollado en estas áreas de ideología de género, son consejeros y los están llevando a la iglesia y son naturales. A veces yo lo veo, saben mucho de esos temas, son conservadores, ellos creen en Dios y hablan de ideología de género, de lo que se está pasando en el mundo hoy en día. Yo no lo voy a juzgar, pero para mí es un natural, sabe mucho de psicología y de estos temas que están en debate en el internet, de ideología de género, pero es un hombre natural. Puede ser que Dios que va a pedirle a Dios que se le revele, porque el que tiene discernimiento se da cuenta sin juzgar, pero es natural.
Yo he visto el natural, hermano, para las cosas espirituales, cuando se pone a orar, usted lo nota, no puede, no hay revelación en los textos de la palabra. No puede decir un texto, porque es natural. Ora con la mente y puede orar bonito, con el entendimiento. A veces busca pensamientos de filósofo, pero es natural. Entonces, Pablo dijo que para el hombre natural las cosas se le llama súquicos, no tiene el espíritu, le son locura las cosas espirituales. Ahí no hay santificación, porque para mí santificarme tengo que tener el Espíritu Santo. Ahora, hay dos tipos de cristianos, pues en esos tres tipos de hombre. El hombre neumáticos, ese es el hombre maduro, nació de nuevo, tiene el Espíritu y anda en el Espíritu y se ve la imagen de Cristo en él. Se ve bastante a Cristo. Se parece mucho a Cristo en neumáticos. Él quiere que todos seamos neumáticos. Hay otro que es el sárquicos. Tiene el Espíritu Santo, pero la santificación no le ha hecho nada. Se parece igual a alguien del mundo. Es un carnal, mujeriego, habla mentira, roba. Ese es un cristiano también. Ese va al cielo, pero es sárquicos. Lo dominan todas las obras de la carne, todas las obras. Entonces ese tipo de cristiano a veces pasan 20 años y usted ve como que no avanza y nunca se ve un frutito. Siempre es lo mismo. Pero a ese los están santificando también, pero que no avanzan. Porque para la primera santificación yo ahí no hago nada porque yo estaba muerto y me resucitan. Y eso se llama justificación, como le llama Charles Hall. Yo le llamo justificación y santificación también, porque ahí mismo que me imputan la justicia, ya yo estoy santo en la posición. Empiezo el caminar con Dios a una santificación diaria con el Señor a través de la renovación del entendimiento. En la primera yo no participo porque yo estaba muerto y me resucito. Ahí yo no hago nada. Agustín Hipona dice que eso es un monergismo. Monergismo es una obra que hace uno solo, Dios. Ahí nadie pone las manos. El día que Él me hace nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. En la segunda es un sinergismo, yo participo, pongo mi voluntad en la segunda santificación. Ahí yo pongo de mi parte. El que más sembró en una área se le dificulta más, pero ahí yo participo. Ahí en cuanto a la justificación, yo no hago nada porque yo estaba muerto. Y me hacen nacer de nuevo, me resucitan en el mundo espiritual. Pero después que me resucitan en el caminar con Dios, para yo ser un cristiano neumático maduro, ahí yo participo y hago muchas obras con la ayuda del Espíritu Santo. Ejemplo, yo siempre le he dicho a ustedes, cuando yo empecé a pastorear, yo empecé a ver cosas y yo estaba participando ahí. Yo decía, dije, no, eso es muy feo, yo no lo voy a hacer. Eso es santificación. Y yo no sé si a ti te ha pasado. Oye, por eso sí es feo. Yo no quiero ser así. Señor, ayúdame a no hacerlo. Porque estamos en el Espíritu. Yo andaba una vez con un pastor que él era muy materialista. Y le gustaba ese evangelio mucho de la prosperidad. Entonces, cada vez que él iba a una casa de un hermano y yo estaba ahí delante de él, porque dice la palabra que cuando ha visto un hombre, Salomón dijo, un hombre ligero en palabra, que no tenga prudencia, más esperanza hay del necio que de él. Entonces, delante del hermano me decía, oh, qué casa, Reynoso. El Señor te va a dar una así. Y ahí me daba una vergüenza. No, en la santificación que el Espíritu Santo estaba haciendo en mí, yo estaba participando. Yo decía, no, yo no voy a caer en eso. Y un día estoy delante de Dios en una sala, un hermano que dijo, pero mira qué casa.
El Señor te va a dar una como esa. Le faltó prudencia. Un necio, hay más esperanza de un necio que una persona así, que todo lo hable, por la avaricia. Y yo le tuve que decir, no, yo no quiero nada de eso. Y no tenía casa, para esos tiempos yo no había comprado la casita que tengo todavía. Después me dice que cuando tú vayas a comprar una casa, cómprala. No es que la piscina es mala, si yo tengo dinero la compro con piscina. Cómprala así un palacio. Yo, lo primero que yo le dije a la hermana que recuerdo yo a David, que cuando empezamos a buscar la casa, yo quiero una casa ni muy para allá ni muy para acá, más o menos un promedio, para como estaba el precio en ese tiempo. Porque ahí yo estoy participando. Entonces cuando yo veía esa actitud de ese pastor, yo digo, no, yo no quiero ser así. Quiero que el Señor me guarde en el dinero, en la avaricia, porque lo vi muy feo. Y ahí yo estaba participando. Entonces uno se propone. Los jóvenes hebreos, yo estoy en el espíritu, estos pensamientos me están llegando ahora. Sadrán, Misael y Azarías, esos jóvenes que Misael, no, Ananías, Misael y Azarías, que eran los nombres hebreos, ellos le pusieron nombres babilónicos, Sadrán, Mesach y Abednego, de los nombres caldeos. Pero esos jóvenes, hermanos, eso no es así, que eso vino del cielo. Y Daniel, ellos se propusieron, participaron esa es la santificación progresiva. Uno trabaja mucho para venir aquí hoy. Puede ser algunos. Bueno, yo en lo personal, a las 10 de la mañana yo tenía un sueño como nunca lo había tenido, pero profundo. Ay, qué sueñito que está bueno este, qué rico. Como decía una cantante de Puerto Rico, la Sofi, qué rico este sueñito. Si yo pusiera, ahora que está bueno el sueño, ¿no te ha pasado a veces a ti que hay un momento que ese sueño está en su apogeo, esa camita que usted la quiere como destrozar? Como me dice Luis Alberto, esa camita la acabé anoche, dormí tanto, sí, ese matre. Entonces, no, pero me diga, si sigo así, bueno, que llegó un poco tarde, ustedes vieron, no, me tengo que levantar, me tengo que dar rápido, hoy hay culto al Señor, pero eso depende de mí, hermano, el Espíritu Santo no le deje todo el Espíritu Santo, demasiado trabajo tiene el Espíritu, como estos cristianos sí, displicentes, vagos, hay que trabajar. Dios nunca trabaja con el ocioso y el vago. Y yo, con la ayuda del Espíritu Santo, siempre la gloria es de Él, pero no me voy a proponer. Daniel se propuso no contaminarse en Babilonia. Dice que él se propuso, hermanos, y él dijo, no me dé el manjar del rey, ni el vino, dame agua y legumbre. Eso es tremenda enseñanza. Nosotros caímos cautivos, fueron de los primeros cautivos en Babilonia, cuando Nabucodonosor invadió el reino del sur, se llevó los jóvenes más ilustres, pero ellos no se corrompieron en Babilonia, e Israel fue 70 años, el reino de Judá, a Babilonia, y no se corrompieron, no vivieron el vino del rey, ni la comida de ellos, y eran manjares, y dijeron, nosotros no nos vamos a contaminar. Es el problema de la iglesia hoy en día, que está contaminada con el mundo. Todo lo del mundo se ha traído a la iglesia. Y ellos se propusieron, amados, cuando Nabucodonosor hizo esa estatua, que la cabeza era de oro, que representaba a Nabucodonosor. Cuando Daniel se le interpretó, el pecho representaba que es Irán, que está ahora en conflicto, los medas y los persas, que era de plata, el vientre y los muslos era de bronce, representaba a Grecia, y las piernas de hierro representaban a Roma, y los pies, barro mezclado con hierro, que era una Roma ya dividida y debilitada, como dividida en 7 reinados. Pero cuando le cifró esa estatua
Y Nabucodonosor dio una orden que todos adoren la estatua. El Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los nombres que le pusieron caldeos. Ananías, Misael y Azarías, que eran los nombres hebreos. No la adoraron, hermanos. Eso no fue de que, no, que cuando le dijeron, si ustedes no adoran la estatua, nosotros no vamos a adorar tu estatua. Y a ver quién lo vas a librar. Nosotros sabemos quién nos puede librar. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero hermanos, mire qué fuerza de voluntad tenían esos muchachos. Y lo introdujeron al horno de fuego. Y ellos dijeron, ahora, pero tenemos una condición. Si Él no nos libra, muy diferente a nosotros, los cristianos de hoy en día. Si Él no nos libra, el Dios de Israel, tampoco nosotros no vamos a adorarle la estatua, porque nuestro amor a Dios es incondicional. Él me salvó a mí sin condición y a ti. El segundo punto de Juan Calvino, elección incondicional. Digo, nosotros como quiera, aunque Él no me salve, yo no voy a adorar la estatua, porque es un amor incondicional, amor ágape, amor con amor se paga. Y entonces lo adoraron y lo lanzaron al horno de fuego, pero apareció un cuarto que era Jesús ahí y no se quemaron porque Dios lo guardó. Pero como quiera, ellos dicen, si nos dejan quemar, que es terrible morir quemado, no la iban a adorar, hermanos. La iglesia ha dado hombres, pero hombres de verdad. Esos hombres de la Reforma también eran así. Juan Hus, por no pensar igual a Roma, en la Inquisición. La Inquisición, no hay algo más terrible que un gobierno no laico, teocrático, como pasa en Irán. Son más asesinos que los laicos, los representantes de Dios. Roma, hermano, fue que estableció la Inquisición, quemar la gente viva. Eran terroristas. Y Juan Hus solamente tenía que retratarse porque no pensaba igual que ellos. Le dijeron retrátate y Juan Hus prefirió quemar vivo. Y lo ridiculizaron, le pusieron, se dice, una corona con muchos diablitos a los lados y quemaron aún y murió alabando y magnificando el nombre del Señor. Esos hombres eran hombres de verdad, diferentes estos pastores de ahora a nosotros, amados. Hombres honestos y que daban la vida por el Señor. Los antiguos eran así. Daniel, cuando también por negarse a adorar al rey de Babilonia, le tocó el foso de los leones, amados. Pero Dios le cerró la boca a los leones, porque la cierra. Así como dice el Salmo de David, libra de la espada mi alma, líbrame del poder del perro. Líbrame de los cuernos del búfalo y de la boca del león. Señor los libra, así como cantábamos hoy, Isaías 43. No temáis, porque yo estoy contigo y a mis ojos eres de gran estima. Tú eres y yo muy estimados a los ojos del Señor. Pero ellos los entendían, ellos daban la vida por el Señor. Leíamos hoy Filipenses capítulo 1, ¿se recuerdan? Hace un ratito que Pablo dijo, me gustaría irme ya. ¿Qué cristiano habla así? Si nosotros lo tenemos, empezando por mí, hermano, yo no voy a venir aquí de hipócrita. Un pánico a la muerte y las enfermedades porque no nos queremos ir, apegado al mundo. Pero Pablo no quería irse, así lo dice, lo leímos hoy. Pero yo no me voy a quedar por mí, ahí no había narcisismo, sino por ustedes, por la obra. Pero desde que termine la obra, me quiero partir y estar en la presencia del Señor. Nosotros ahora estamos todos al revés. Los edificios, iglesias grandes y un coro grande y mucha música y la gente es borracha en las iglesias variadas. Hoy domingo salieron muchos embriagados porque son unos coros. Hay lugares que tienen hasta 5 trompetas, saxofones, mucha música profesional, pero nada de espíritu. Entonces, en esa santificación hay cosas que el cristiano tiene que disponerse. Un hombre cuando se case puede hacer un pacto con Dios y disponerse. Ahí me están santificando. Dice, no, eso es muy feo, porque yo lo vi en mis familiares, el adulterio. Yo quiero morir en esa área invicto. Que mis hijas
me vean con esa honra, que yo fui esposo de su mamá nada más. De la mujer que ellos más honran, fui su esposo. Hermano, yo no sé cómo usted lo ve, porque nosotros somos, el ser humano es bien charlatán y sinvergüenza. Porque a veces uno maltrata a la mujer, hermano, por una mujer, amado. Le estoy hablando a los hombres ahora. Vence el sueño. Una mujer, amados, que arriesga su vida. El quedar embarazado, usted puede tomar el riesgo de morir, ¿sí o no? No me diga que no. Ya con la medicina que ha avanzado tanto y la ciencia, antes se morían muchas mujeres en partos. Pero una mujer que con preeclampsia, que le suba el azúcar y la presión, por eso hay que intervenir con cesárea, puede tomar un gran riesgo. Y en el mismo momento del parto. Pero una mujer que te preste el vientre para darte 2 niños o 1 o 3 tan hermosos, oye, le va a ser infiel, chico, la va a maltratar. Que se sacrifica 9 meses, que a ti no te pasa, varón, ni a mí. 9 meses ahí. Y van al trabajo así yo recuerdo mi esposa iba con 8 meses al trabajo. Ella dejaba de trabajar el mes número 9, con la barriga caminando así. El día que cayeron, para los que no saben, porque la historia, nosotros tenemos, el que olvida su historia está condenado a repetirla. Hay que enseñarle a los niños las historias. Ellos aquí, la mayoría de estos jóvenes, no vieron lo que pasó en esta nación cuando tumbaron las torres, la Twin Tower, las torres gemelas. Todos nacieron muy reciente, no tienen hace más de 20 años. Pero ese fue un día de luto por esta nación. La gente tienen que ver esos documentales de nuevo, joven. Que eso pasó aquí. Ese fue un día, uno de los días más tristes de toda la historia de nosotros, los americanos, me incluyo ya. Sí. Fue muy triste. Mi esposa estaba trabajando en downtown y ella tuvo que venir caminando porque no había transporte, con la barriga así de 8 meses. Yo creo que estaba embarazada de Samuel, o no sé si de Sion, y vino caminando y yo me desesperé y quise ir a buscarla y a una esquina me devolvieron porque eso fue un día terrible, muy negro para Estados Unidos, cuando esos terroristas derribaron esas torres. Porque ese es un mundo que no tiene piedad ni misericordia. Ellos aman la muerte. Ellos creen que le dicen a Alá, esos islamistas, musulmanes. Ellos creen que glorifican el nombre de Alá muriendo y matando gentes. Y siempre ellos tienen una sola idea, que los americanos son Satán. Y el gran Satán es United States. Hay que enseñar a los jóvenes. Y el segundo Satán es Israel. Ellos dicen que hay que destruirlo, desaparecerlo. El problema de la guerra, este paréntesis me lo van a dar ahora porque llegué ahí. El problema del cristiano hay que orientarlo. De la guerra de Irán es por eso. Y ellos tienen el pueblo pasando hambre porque todo el dinero es para misiles y bombas nucleares. Pero tiene un solo objetivo, una mentalidad: destruir Estados Unidos. Pues tienen que defenderse y destruir Israel. Corea del Norte tiene la nuclear, pero ellos dicen que es para defenderse, pero Irán no. Recuérdese que Irán no es árabe. La descendencia de Irán es de los medos y los persas. Hay 3 países en el Medio Oriente que no son árabes: Israel, Turquía e Irán. Aunque la mayoría en Turquía e Irán son musulmanes, ellos creen en el Islam. Israel, el cristianos y el judaísmo. Y hay también árabes en Israel. Pero esos países no se consideran árabes. La descendencia de Irán es los medos y los persas, que eran muy amigos de Israel.
la descendencia de los turcos son los otomanos, creo, pero no son árabes de Turquía. De Israel, y ustedes saben, la descendencia semita, que no sé qué, son hijos de Abraham, porque los árabes vinieron de Ismael. Ahora, ¿qué pasa con el mundo islam? Que ellos mismos son enemigos. Usted sabe que el mundo islam está dividido en dos grupos que se odian a muerte también. Ellos han caído en una gran oscuridad que se lo está tragando, hermano. La amargura, usted cree que va solamente para aquel. La amargura te puede destruir a ti, a mí, y me traga. Y ellos han caído en esa gran oscuridad que lo está destruyendo. Los mismos mundo musulmán, el Islam, ellos tienen dos grupos que son de acuerdo al origen del Islam, de Mahoma. Hay un grupo que se llama sunita y otro chiita, y ellos mismos se odian. Irán es chiita, Arabia Saudita es sunita y se odian ellos mismos. Ahora mismo en esta guerra que está pasando en Irán, está como le llaman unos analistas políticos, la ley mosaico. Mataron la cabeza a Ali Khamenei. Entonces todos los líderes están disparando a lo loco y ellos mismos están destruyendo, bombardearon a Arabia Saudita, bombardearon a Dubái. Los mismos árabes, ellos mismos Irán, han cometido ese gran error. O sea, porque son enemigos ellos mismos. Entonces han sido bautizados con ese gran odio. Estas naciones occidentales, ellos están preparados con armas, pero ellos no tienen la mentalidad. Usted no va a escuchar a esta gente diciendo hay que darle muerte a fulano. Este hombre se paraba todos los días como Goliat, el ayatollah de Irán. Hay que darle muerte a Estados Unidos, son Satán. Eso no se hace. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Tienen que defenderse. El problema de Estados Unidos es que ellos decían que no queremos que esta gente, porque son gobiernos religiosos, teocráticos, que es más peligroso que un laico que no sea religioso. Ellos dicen, esta gente con esa bomba pueden destruir Israel y pueden destruir Estados Unidos. Y hay que eliminar que ellos no tengan la nuclear. Y esa otra cosa es la cuna de los terroristas. De ahí sale, eso alimenta, es la gran serpiente. Y se está quemando Irán, está destruido, hermanos. Le destruyeron todos los búnkeres. Y yo creo que es Dios que tenga en el asunto. Nosotros rechazamos la guerra, pero ahí hay algo espiritual y a la iglesia hay que informarle por eso. Le han destruido todos esos misiles, y un 70% de misiles, todos. Y los tiramisiles también. Y ellos querían que esa guerra iba a durar 5 años de desgaste, iba a ser. Y lo que tienen son como una semana y ya no tienen casi nada. Porque no dormirá el que guarda Israel. Y el área aérea se la tienen controlada, todo. Estados Unidos e Israel nada más. Porque Europa no se ha involucrado o está de lejitos. Pero que también Irán quiere destruir la Europa, a la OTAN. Y así que está el mundo. Todas las noticias de aquí, hermano, y de Europa, usted las puede ver ahora mismo y dicen que Tel Aviv está destruida porque ese es el bien y el mal. Son enemigos de las cosas de Israel y de Estados Unidos. Son enemigos. Y mentira, no le han hecho nada. Han caído algunos misiles. A la iglesia hay que enseñarle un poco para ver el mundo. El mundo árabe, ellos se odian ellos mismos. Son dos grupos, sunitas y chiitas, y se odian, pero a muerte. Irán está bombardeando a los mismos hermanos árabes. ¿De dónde vino eso? De Ismael. Entonces, en esa gran oscuridad lo va a destruir, porque no saben convivir con Occidente.
No saben convivir si no es con armas y matando gente, ejecutando. Entonces, el gran problema de Occidente es que el mundo comunista, socialista, se ha unido con ese Islam. Mira que dos monstruos. Los Islam creen, son monoteístas, creen en un Alá, el musulmán, pero los comunistas son ateos. Entonces, la iglesia tiene que saber todo eso para poder profetizar y saber lo que está pasando en el mundo. Esa misma gente ahora mismo en esa guerra, ellos están diciendo que es la guerra ellos mencionan la Biblia apocalíptica de Gog y Magog. Yo creo que no. Para mí Gog y Magog, que es la guerra final, y Armagedón son lo mismo. Algunos se la separan. Pero ellos mismos, que no creen en Dios, ellos dicen que Irán quiere que esta sea la última guerra ya. Pero lo neutralizaron, hermano, porque una estrategia que ha habido y lo mataron en brazo. No pudieron hacer, no han hecho muchas cosas. En una semana lo han neutralizado completamente. Porque Dios se le ha dado sabiduría a Estados Unidos y a Israel. Estados Unidos, los jóvenes, lo ha bombardeado con estas ideologías y lo ha puesto enemigo de su misma nación. Nunca aborrezca a su nación, siempre defienda a su nación. Y usted sabe lo que pasó en Irán hace poco, amados, en la protesta. Este hombre que ya, ese está en el infierno, ese no está en la gloria. Ali Khamenei, 32,000 personas mató, un dictador, un asesino. Y hace poco se paraba como Goliat a decir que iba a eliminar a Estados Unidos. Y en el búnker que él estaba, que él ni entró al búnker, porque él dijo que es un enviado de Dios a matar gente, hermano. El enviado de Dios. Y él se lo cree. Por eso no entró al búnker, lo agarraron afuera. Porque ellos creen que son dioses. Ese mundo del Medio Oriente es muy complicado, por eso tiene que analizarlo. Sunitas, chiitas, ¿quiénes son los sunitas? Y son todos árabes, pero todos enemigos, amados. Por eso es una cultura que no es compatible con la nuestra. Yo le llamo la cultura de la muerte. Ellos glorifican la muerte. Nosotros amamos la vida. Nosotros amamos a Dios. Amamos el hogar. Amamos los principios. Amamos un matrimonio, el respeto a la mujer, la dignidad de la mujer. Amamos un matrimonio monogámico, uno solo. El mismo Occidente fue bautizado en los 60, que era raro el hombre que no tenía dos hogares. Gracias a Dios que la mujer se desarrolló por las computadoras y los medios de trabajo, que antes la mujer no tenía acceso a muchos trabajos porque todos eran pesados. Hoy en día, con el desarrollo de la electrónica, la mujer tiene más trabajo que el hombre. Se desarrolló guía y se ha desarrollado y no le permite eso a ningún sinvergüenza. En el barrio que yo me crié, todos los hogares con mis amiguitos, ellos se llamaban a las casas los padres. Yo no voy a dormir en tu casa hoy, voy a dormir en el de la querida. Y eso fue un sistema que se estableció, una cultura. Nosotros los latinos, la poligamia. Poligamia es un hombre con dos mujeres. Estábamos igual que el Islam, que tienen 5 y 4. Siempre el que la pueda mantener, esa es la ley de ellos. Y yo siempre aborrecí eso, porque eso es feo y horrible. Un hombre así no tiene dignidad. ¿Cómo usted va a tener dos hogares? Mudaban a otra y se quedaban con el hogar, el central, el más importante. Tenían hijos allí, hijos acá. En los 60 eso era muy común. En Colombia, Dominicana, Perú, porque el hombre era el machismo del hombre. Y era raro el hombre que no tenía dos hogares. Eso se ha ido mejorando, gracias a Dios. Porque la mujer de hoy en día no se lo tolera. La de antes era una esclava que se lo toleraba.
Hay muchas cosas que yo siempre le he dicho a ustedes. Yo trabajo más con la víctima que el victimario. Ese es un principio que yo tengo. Yo siempre busco no al opresor, al que se deja dar. Si es un hombre narcisista, la mujer es que lo alimenta, le da todo y le hace todo. Hay mujeres hasta que mantienen al hombre porque no se vaya de la casa. La mala es ella. Ella que tiene el síndrome de Estocolmo. Se enamoran de su verdugo. La mujer tiene que exigirle dignidad al hombre. Y si un día le habla mal, digo, no, tú a mí me vas a respetar. Y si lo ve medio raro no, hasta aquí llegaste, yo sola. Yo creo en el matrimonio, una relación heterosexual, monogámica, uno solo. Y no por un mes, para toda la vida. Por eso fue que los discípulos le dieron a Jesús, oye, pero no conviene casarse, esto es duro, es que es así. Como esas dos escuelas que habían en Israel, la de Hitler y la otra escuela. La de Hitler decía por cualquier cosa, dale carta de divorcio. La otra que decía no, solamente por adulterio. Y también el amor perdona un adulterio. Porque el hombre está muy corrompido y la mujer, todos los principios y los valores lo ha pisoteado. Entonces, eso, hablando ahora de la santificación, eso es parte de la santificación. En un matrimonio, un hombre puede disponer. Digo, no, yo voy a disponerme a tener esa sola mujer para toda la vida. Voy a morir invicto, a terminar la carrera con esa sola. Al menos que sea adulterio o que se muera. Hay que quedar libre del pacto, solamente por muerte, no por adulterio. Tampoco una persona no puede estar abandonando un hogar de que por una discusión, hermanos. Porque ¿dónde está el carácter? Por eso es que la gente se incomoda conmigo. Tiene que quedarse en la barca. El hogar no se abandona. Quedarse ahí luchando, luchando, luchando. Va a haber altas y bajas. El que abandona una barca está en pecado. Eso no se abandona. Y el que participa recogiéndolo, participa en ese pecado también. Es un gran pecado. No, yo la mando, una mujer, no vaya, al menos que su vida corra peligro. Por una diferencia, discrepancia, no. Tiene que esa tormenta pasarla. Yo siempre lo mando, si ya no se pueden ver, duerma usted en una habitación y duerme en otra, pero no te vaya. La barca no se abandona, hermano. El último que la abandona es el capitán, déjele que se hunda. Cuando se hunde, usted sale ya con un salvavidas ahí. Porque que eso se convierte en una costumbre, una discusión. Me voy de la casa. ¿Y dónde está el cristianismo? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo va a ser que cada vez que yo discuto con mi esposa, amado, yo he discutido con ella, con respeto, claro, siempre. Pero ¿cómo yo me voy a ir de la casa por una discusión? Porque no me entiendo con ella. Hay puntos que todavía nosotros tenemos 40 años de casado y no lo entendemos. Ella me respeta y yo la respeto. Tú con lo tuyo y yo con lo mío, si nos juntamos hacemos un lío. Y siempre mujer tenga ese carácter. Tenga ese carácter. Truene, que caiga lluvia, edifique sobre la roca. Dice que el que edificó sobre la roca vendrán vientos, vendrán lluvia, vendrán tempestades. Y no querrá porque está en la roca. El que edifique en la arena, cualquier vientecito. ¡Uf! Y siempre en su naturaleza, que no sea de los problemas, huir. Hay que enfrentarlo. No me gusta estar huyendo. Porque el que deja un problema, el que se lleva dos. El que dejó y el que se va a encontrar. Y todas esas son parte del área del diario vivir, en la santificación diaria que Dios va haciendo en nosotros. No voy a procurar no contaminarme. No voy a procurar ser esposo de esa sola mujer.
de ese solo hombre. No ser avaro. Vamos a leer el Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, una representación de toda la iglesia de todos los tiempos, eso es profética. Ya usted sabe que le fueron a esas 7 iglesias: Esmirna, Filadelfia, la iglesia de Éfeso, la Odicense, la de Sardi, Pérgamo, las 7 iglesias que están, eso es Turquía hoy, en Asia. Gracia y paz. Una palabra muy usada por Pablo también. Es hermoso ese saludo. La gracia y la paz del Señor Shalom esté con nosotros. A vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Para aquellos que dicen que el Apocalipsis fue para el pasado, ahí dice que es todos los tiempos. Están hablando mentira. Un problema peligroso está pasando hoy en día en las iglesias. ¿Usted sabe cuál es? Amado, le han robado la verdad. Y un pueblo sin profecía, dice Proverbios 29, se desenfrena. No hay estrategia. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Cuando en una guerra también le destruyen los radares, se desorienta el pueblo, se queda sordo, ciego y mudo. No pueden comunicarse. Eso es lo primero que están haciendo con la guerra tecnológica. La tecnología en el día. Destruyele toda la comunicación. Y así está la iglesia, Babel. Se desenfrena. En el hogar tiene que haber una estrategia. Sabiduría de Dios en el padre y la madre. Entonces el Apocalipsis no fue escrito para el pasado ni para el futuro. Todos los tiempos, porque mírenlo ahí, presente, pasado y futuro. Mire, el que es presente, el que era pasado y el que ha de venir. Ahí están los 3 tiempos: pretérito, presente y futuro. Entonces la iglesia no quiere, los teólogos cuando leen eso, ellos dicen, no, que el Apocalipsis es para los últimos tiempos. Otro grupo, no, que el Apocalipsis fue para el pasado. Otro, no, es para ahora. Ahí están el que es, el que era y el que ha de venir. Para todos los tiempos. Toda la trayectoria de la iglesia es Apocalipsis. Ahora estamos viviendo, y son repetitivos los eventos, estamos viviendo un momento apocalíptico también, con esa guerra de Irán. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, Isaías habla de 7 espíritus de Dios, que es uno solo, no son 7. Un solo espíritu, Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo manifestado con sabiduría. El Espíritu Santo manifestado con poder. Los 7 espíritus de Dios que revela Isaías: espíritu de sabiduría, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo. Esos son los 7 espíritus. El Espíritu Santo aconsejando. El Espíritu Santo con conocimiento, espíritu de poder, espíritu de Dios, un solo espíritu. Aquí mencionan los 7 espíritus de Isaías. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el fiel y el verdadero, como hoy esa alabanza exaltamos al Señor, todo es de mi Cristo. Ese es el testigo fiel. El primogénito, él no fue creado, es coeterno con el Padre. Primogénito quiere el principal. Primogénito quiere decir que por él fueron hechas todas las cosas. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí está, ahí nos dice, nos vas a lavar. Ahí dice que ya nos lavó, la primera santificación. El día que llega a mi vida, me lavó ya. Empieza a lavarme diario en la segunda santificación, a través de la renovación de mi entendimiento. Pero en la posición ya me lavó.
Se me imputa la justicia, se me justifica. Y con ese que yo voy al cielo. Dice que me lavó con su sangre y nos hizo. Ahora, no nos dejó así. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, para ministrarle a Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me trae ahora la porción de Primera de Pedro 2:9. Nación santa, pueblo escogido por Dios, linaje de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a la luz. Una nación santa, linaje escogido por Dios. Y así es la iglesia. En esa primera santificación, real sacerdocio, ya no de Aarón. Oye, aquí cada uno es sacerdotes. Le estábamos quemando incienso al Señor cuando lo estábamos adorando. Pero más que cántico, la adoración empezó en tu casa y ayer. Y en mi casa, con mi vida. Eso es lo que se llama holocausto del todo quemado. Darle la vida al Señor, como leíamos hoy. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi vida es Dios. Todo es de mi Cristo. Entonces esa santificación aquí es la primera en cuanto a la imputación de la justicia de Cristo. Ya me santificaron. Ahora me están santificando a diario, que yo participo ahí para parecerme a Cristo, para llevar la imagen. En la santificación diaria, progresiva, la diaria, vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:23. Ahí en Apocalipsis leímos la santificación en la posición, la primera, la que terminó. Vamos a leer ahora la segunda, porque vamos dando ejemplos sobre la marcha de la primera y de la segunda. Así como dividimos las carreras. Primera carrera que la corrió Cristo y la segunda carrera que le estamos corriendo nosotros, que participamos. Primera de Tesalonicenses 5:23. Capítulo 5, versículo 23. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces aquí dice todo el ser. Recuerde que los tricotomistas dicen que el hombre está compuesto como nosotros, cuerpo, alma y espíritu. Los dicotomistas, cuerpo y alma. ¿Se recuerda la definición de cuerpo? Cuerpo en griego y en hebreo es soma. A ver si yo me recuerdo ahora. Un ejercicio. Begú, cuerpo, que son estos millones de células que se va deteriorando el cuerpo, envejeciendo y se va deshaciendo este tabernáculo. Espíritu es el neuma. El hombre está compuesto por tres elementos: neuma y ruá. Alma es suyé y nefes en griego y hebreo. Alma, suyé y nefes. Espíritu, neuma y ruá. Cuerpo, soma y begú. Mira, me llegó ahora, yo no lo había leído hace mucho, no lo leía, porque nosotros, el Espíritu nos dio un estudio. Ahí la iglesia está dividida. Hay uno que creen que es cuerpo y alma, dicotomista, y hay otro que creen cuerpo, alma y espíritu, dicotomista. Aquí está el tricotomista. Entonces Pablo era tricotomista. Y todo vuestro ser, esa es la santificación, todo el ser, hermano. Espíritu, alma y cuerpo. El que tiene duda, el dicotomista, bueno, dicen que son sinónimos, porque el hombre es así, todo lo arregla. Usted quiere ver un pueblo desorientado, quítele el Espíritu Santo y róbele la verdad. En una casa, róbele la verdad. En Babel le robaron la verdad. Por eso estaban tan confundidos. La iglesia le han robado la verdad, hermanos.
Todo el ser. La santificación es para todo el ser. Y eso es un trabajo arduo a diario. Y una lucha, lo dice Gálatas. La carne contra el espíritu. Hoy algunos tuvieron esa lucha para venir aquí. Eso es santificación. Un hombre puede verse bien tentado, amados, y encandilarse con una Dalila. Porque eso es natural de un hombre y de una mujer. Hay que hablar claro. Le puede gustar una mujer, la secretaria del trabajo, y ella está enamorada de él. Y que ese hombre diga, yo no le voy a hacer eso a esos niños míos ni a mi esposa. Prefiero morirme. Eso es santificación. Digo, no me voy a contaminar. Porque esa vergüenza yo no le voy a llevar a mi casa. Ni en película, y me gusta verlo eso, hermanos. Cada vez que yo voy en película, yo vi una película ahí, porque son tremendos esos escritores. Los inicios te lo ponen muy impactante para que tú te quedes. Y empezó con un divorcio en la corte. Ahí empezó la película. Y eso a mí me da un dolor, los divorcios. Entonces estaba el caballero ahí y viene el juez. Fulana, ¿estás de acuerdo con este divorcio? La mujer, sí. Y él dijo, sí. Y ahí mismo, bueno, yo disuelvo este matrimonio. Y ahí, eso me dio, hasta en película, una pena. Digo, wow, oye. Entonces ella se puso a llorar, la muchacha en la película, estaba muy nerviosa. Y fue donde él. Y entonces, no, dice él, estaba frío el hombre. No, nada ya. Yo te voy a dar la casa, no te estoy hablando de dinero, ¿qué va a ser de mí? No, pero ya, arréglatela con tu vida. Y eso es duro, el divorcio, ¿no? Después de 20 años con niños, ya un hogar, destruirlo, eso es duro. Pues no llegar a un acuerdo o como una infidelidad. Porque yo siempre he dicho que nosotros tenemos en esta cajita nos han metido que cuando una infidelidad nada más es a la mujer, si es el hombre, o viceversa, la mujer el hombre. Pero si tiene 3 niños, es a todo el hogar, hermano, se van. Porque es una traición a los niños. Esos niños no pueden pensar en ese hombre porque le maltrató la mamá. La raza humana es perversa, amados, y bien sinvergüenza. El ser que más quiere una niña es su madre. No se la maltrate porque estuvo 9 meses en ese vientre. Pero eso es el adulterio, la Biblia lo castiga tan severo. Porque lo dice Hebreos 13. Honroso es el matrimonio y lecho sin mancilla para los fornicarios y a los adúlteros. Lo juzgará Dios. Lo corta, hermano. Un adúltero se van temprano, lo ponen a dormir con formol temprano. Que estaba supuesto durar más añitos aquí, tan bueno que está esto. Mano, por Dios. Please. Por eso yo, esa chiquita mía, cada vez que le dije, no, esa sola, papá. Hasta que me muera. La voy a traicionar. Una mujer que ha dado la vida por mí. Y tan atenta, que yo le doy gracias a Dios por ella, que me ve con una gripecita, está ahí más que yo a ella. Tengo una deuda. Anoche estaba en la casa y me dice, papi, ¿qué tú quieres comer? Digo, no, yo no, como que no tengo mucho apetito. Y ahí es que ella se esmera más. Y te voy a buscar la forma. Y cogió, fue a la cocina. Yo no tengo mucho de comer, mami.
Y fue a la cocina y hizo, ella sabe que a mí me gustan los camarones grandotes. No me gustan chiquititos, me gustan bien grandotes. Y lo hizo al caldero con al ajillo. Entonces hice unos sin city como blanco, con mucha verdurita y ensalada. Y me puso esa mesa, se me abrió el apetito. Y, wow, mami, gloria a Dios y aleluya, bendito sea su nombre. Y comí. Y después se me dice, papi, te tengo en la nevera un Fast Boy, un heladito que yo estoy comiendo ahora, le estoy dando publicidad. Digo, ¿qué? Oh my God. Ese fue el postre, mi heladito. Ay, hermano, qué noche. Dije, te compré un Fast Boy. Sí, yo lo encontré, pero eso lo venden en Walmart. No, yo lo encontré en el supermercado. Pero yo creo que, yo digo, mami, pero estos son como más pequeños. Le dije, pues eso es lo que dijo Manuela, que a Claribel, que ella quería uno, ella le gusta también, que él le llevó uno pequeñito, porque hay diferentes size. Hay small y medium. Yo lo quería medium, pero ella me lo dio small. Pero hermano, y la voy a venir yo a traicionar a esa mujer. Nunca, que Dios me guarde. Para ella nada más. Y a mis hijas la voy a traicionar. Esa es mi honra. Y a ustedes también, porque ustedes son mi familia. Una mala conducta mía te afecta a ti, porque son mi familia. Te hace daño. ¿Y cómo el pastor hizo eso? Te mato la fe. Entonces aquí dice cuerpo, alma y espíritu se han guardado todo el ser. Santificación progresiva, todo el ser. Irreprensible. Aquí una traducción del 60 dice irreprochable. A mí me gusta la del 95, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Reina Valera 95, la del 60 dice irreprochable, creo. Pero eso me gusta buscar las traducciones. Yo lo voy a dejar aquí porque el tiempo ha avanzado. I have one question for you, hermano. ¿Se llevan el mensaje? ¿Lo recibe? Amén, aleluya. Algunas cositas que yo toqué, yo sé que algunos se pueden alterar, porque yo toqué unos puntitos de política esta tarde, quizás lo borre, pero quiero orientar la iglesia y del matrimonio también es una área muy sensible. También me perdonan, ¿ok? ¿Me perdonan? Pero tengo que hablarle la verdad, hermano. Nunca abandone la trinchera, nunca, en el nombre de Jesús. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por traernos una vez más a adorarte y exaltarte. Gracias, mantenernos siempre unidos por el vínculo perfecto que es el amor. Los hermanos que vayan a partir, llévalos bien a sus hogares. Por favor, que el bien y tu misericordia nos sigan todos los días de nuestras vidas. Bendice a Joan, muy especial a Brigitte. Bendice a Paola, señor Satura, a Sugar, a Lewis. Yo te doy gracias por ella. Estoy muy agradecido a ti por ellos. Bendícelos en este día. Dale mucha fortaleza a todos sus niños que están tan hermosos. Una bendición muy especial en este día. Y nosotros que vamos a compartir unos alimentos, que pasemos un momento en armonía muy agradable. Que tu nombre sea siempre glorificado en esta iglesia y en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.